coyote del siglo. Se me van todas a sus casas. ¡Ey! No, tía, por favor, nos estamos divirtiendo. A ver, cuéntame lo que te pasa, hombre. Ey, cálmate, gallo, ¿te vas a poner a pelear un día antes del matrimonio del pelado o qué? Todas son unos sinvergüenzas. Y a ti, no te basta con humillarme en privado. También me quieres humillar en frente de los hombres del rancho. Josefina, vení, vamos para la casa. No, yo no me voy a ningún lado, me tienen hasta la madre. ¡Lárgate, ¡lárgate! Deja al que no en tarima, pues, ¿estás borracho o qué? Cálmate. Esta fiesta no se acaba hasta que yo digo, ¿entendieron? La música sigue y las mujeres se me quedan aquí. Mira, tía, yo sé que estás mal con el gallo, pero esto no es lugar ni momento para esto. No, chava. El que está fuera de lugar es mi marido. Yo sé que mañana es tu boda, pero aquí están pasando muchas cosas. Araceli está en una clínica con su hijita muy enferma. Bueno, señoras, señores, señoritas, ya escucharon a la dueña de la casa, pues. Se acabó esta fiesta, así que se van por la sombrita y bien abrigaditas para que no les dé gripa. Chao, se Oiga, fueron. Benito, ¿pero qué te pasa, hombre? Tú también. ¿Y tú, vieja? Ya me tienes hasta la madre con tus celos. ¡Ey, cálmate! Está borracho, mijo. ¿Qué chingados haces, gallo? No me digas que le vas a pegar a mi tía. La coyote del siglo. Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy